Muy buenos días. Empezamos esta nueva serie de videos enfocados en hablar del conflicto armado en Colombia en el siglo XIX. Por ahora antes hablaremos de ese primer periodo en el contexto de lo que se suele llamar la Patria Boba, es decir, cuando en el 20 de julio de 1810 se declara la independencia e inmediatamente intentan armar una serie de organización, digámoslo así, del Estado, que algunos tenían unas ideas completamente diferentes a otras y por eso aparecen una serie de tendencias completamente diferenciadas, como por ejemplo lo son los federalistas, los centralistas y los realistas, que teníamos tres, por así decirlo, tres tendencias, no tres partidos políticos, porque los partidos políticos en nuestro país aparecen en 1848 y 49, y primero el liberal y después el conservador. Pero lo importante es entender estas tendencias ahora, centralismo, federalismo y realismo. De una u otra forma, uno cuando intenta ver por qué el centralismo era ese y por qué el federalismo era ese otro, uno se da cuenta que hay que comprender primero la geografía colombiana y tener muy claro cómo fue que el país se estructuró. Por ejemplo, si decimos que el centralismo se establece específicamente en Cundinamarca, en lo que se conoce como el Estado Independiente de Cundinamarca, que estaba en primer momento a la cabeza, ah, encabezado por Camilo Torres, perdón, por José Tadeo Lozano, y Tadeo Lozano es casi que designado como que, mire, encabeza esta vaina y escribas una constitución y demás. Y después llega Antonio Nariño y por medio de una serie de peticiones populares le dice, venga, Antonio, es que este Jorge Tadeo Lozano es un niño rico, este mantiene plata, esto se le interesa estar a la cabeza del Estado para su beneficio. Y Antonio Nariño empieza por medio de su periódico La Bagatela, miren el nombre, La Bagatela, empieza a hacer toda la campaña para que sea removido de su cargo y sea él el nuevo presidente del estado de Cundinamarca. Pero, ¿por qué era tan importante Cundinamarca? Pues porque primero tenía la mayor cantidad de población, segundo, tenía algunos de los mayores recursos, obviamente estamos hablando de departamentos que tenían o estados que tenían mucho mayor recurso, pero estábamos hablando de que allí se estableció la capital del virreinato y por lo tanto la importancia política, económica y social era tremenda. Y al establecer a Cundinamarca como un estado centralista, que es lo que estaba planteando Nariño, precisamente las otras tendencias o la otra tendencia que era la tendencia federal no le gustó ni cinco. Esta tendencia federal estaba encabezada por estados que se habían declarado federales, que eran Antioquia, Cartagena, Pamplona, Neiva y Tunja. Bueno, y que es centralismo y federalismo entonces. El centralismo es una tendencia política que busca que haya un Estado encabezado por un poder central. En este caso, digamos, una capital donde esté el presidente y él dirija el gobierno desde allá y todos los asuntos de relaciones internacionales, economía y demás cosas. Los federales o la idea federal es muy distinta y habla más bien de una asociación, una serie de estados asociados que se unen con un propósito común y designan en un gobierno central, en una capital, las relaciones internacionales. Estos estados federales son absolutamente autónomos y solo comparten como algunas ideas con el gobierno central, así más o menos. Pero en Colombia teníamos un tercer actor y era los realistas, los que todavía seguían pensando en el imperio español, que seguían pensando en el dominio español y que esa era la alternativa y por lo tanto teníamos tres tendencias completamente diferentes. Unos ubicados completamente en Bogotá, que eran los centralistas, los federalistas en varias regiones, como les acabo de contar, y los realistas seguían en varios lugares. De alguna u otra forma, el pensamiento realista no fue solo en Colombia, en Perú también se dio un realismo muy fuerte, al punto que cuando Bolívar llega con sus luchas independentistas no fue bien visto al principio porque ellos tenían una idea completamente diferente y era más o menos como establecer una monarquía peruana, incaica, por así decirlo, al principio, en lugar de echar a los españoles simplemente y después proponer un gobierno de Bolívar, pero eso lo hablaremos después. Entonces, sea ese enfrentamiento entre la tendencia centralista y la tendencia federal, en este caso la tendencia centralista, como les contesta, encabezada por el pensamiento de Antonio Nariño, que Antonio Nariño es uno de los héroes más importantes que hay en la historia de nuestro país. Así mucha gente le eche más flores a Bolívar, obviamente yo considero que Santander también tiene una preeminencia enorme y Antonio Nariño, del que estamos hablando, tiene una preeminencia también brutal que en algunas ocasiones simplemente pasan como un segundo plano cuando Bolívar no lo hizo solo. Tenemos el enfrentamiento entonces entre centralistas encabezados por Antonio Nariño y federalistas encabezados por Camilo Torres, que
Entre otras cosas, Camilo Torres es primo del sabio Caldas y de una u otra forma los dos estaban muy conectados con la expedición botánica. Al mismo tiempo que, que, que Jorge Tadeo Lozano, que también hacía parte de la expedición botánica, y son de este primer grupo junto con Antonio Nariño, que empiezan a hablar antes del famoso grito de independencia de 1810, de cómo es que se van a liberar, de cómo es que van a establecer esa independencia de España. En pocas palabras, Antonio Nariño se está enfrentando a sus amigos, se está enfrentando a las mismas personas con las cuales había organizado, había gestado todo el movimiento independentista. Y simplemente la batalla se iba a dar en este caso es porque unos tenían unas ideas muy diferentes a los demás y unos y otros querían que su idea tuviera preeminencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que a los federales no les gustaba la idea de tener una ciudad, un territorio tan grande como el altiplano cundiboyacense. Bueno, no todo, más bien lo que correspondería a Bogotá, con un pensamiento centralista y el resto federal teniendo ahí al ladito a Tunja, que era federal. Entonces, obviamente, se da un conflicto armado. Ese conflicto armado empieza a ocurrir específicamente el 2 de diciembre de 1812 en Venta Quemada, en el mismo lugar donde está el puente de Boyacá, donde muchos años después, bueno, muchos no, unos años después, vamos a ver la famosa batalla de Boyacá, pero esta batalla no se dio pues en el puente como tal. Eh, Se enfrentan las tropas federales con las tropas de centralistas de Nariño y en este caso Nariño es repelido y los federales van a aprovechar para intentar tomarse Bogotá unos días después. Nariño intenta organizar una defensa de la ciudad y la única alternativa que se le ocurre a él como ese, pucha, ¿yo qué voy a hacer acá? Tengo que defender Bogotá como pueda. Y la alternativa que se le ocurre es irse para la iglesia, sacar al Jesús Nazareno y de la iglesia y empieza a tocar las campanas y sale la gente a ver qué es lo que estaba pasando y arma al público y le dice a los ciudadanos que tienen que ayudar porque van a venir los federales a tomarse la ciudad y que el mismo Jesucristo era designado como el generalísimo de los ejércitos y por lo tanto era Jesús el que estaba pidiendo su colaboración para la defensa de la ciudad más o menos. Entonces la gente sale enardecida a enfrentar a los federales y ganan. Evidentemente, después de semejante arenga, hombre, pues usted está, Jesucristo está del lado suyo, usted se enfrenta a lo que sea. Y es muy interesante este episodio porque se ve el talante de Nariño al que perdona la vida de, pues obviamente de todos los hombres que al final se rinden y envía mujeres a que los atiendan, a los heridos y demás, y posibilita un tratado de paz, un fin del conflicto entre federales y centrales, donde lo que intentan acordar es que se una contra el enemigo común, que en pocas palabras eran los realistas. De una u otra forma uno se pregunta, bueno, y por qué desde el principio no lo hicieron? ¿Por qué desde el principio no quisieron unirse y simplemente enfrentar a los realistas de una vez? Probablemente por la misma forma que estaba organizado el país, por las tendencias políticas y económicas. De pronto cada uno de ellos quería simplemente defender su territorio, que lo vamos a ver después, que se van a repetir esas mismas tendencias donde ciertos personajes muy específicos son casi que los dueños de algún territorio y no quieren que ese patronazgo se modifique y que sean ellos los que sigan gobernando ciertos territorios y no haya, por así decirlo, intervención de ningún Estado ni nada por el estilo. Vamos a verlo un poco más adelante. En este caso, también por la misma topografía, nuestro país siempre ha estado dividido por regiones muy marcadas. Esas mismas regiones se mantenían desde la época precolombina, donde veíamos una cultura en el altiplano cundiboyacense con un nivel muy diferente a las culturas que estaban en otros lugares, pero precisamente por el acceso a ciertos recursos, la capacidad de estar un poco más ordenados y así más o menos se establecen ciertas dinámicas dentro de nuestro país. Por eso mismo los federales querían que el gobierno central se fuera eliminado por completo, un lugar tan importante como era el altiplano cundiboyacense, y obviamente los centralistas no querían que apareciera un poder federal que dividiera, por así decirlo, el dominio. ¿Cuándo termina entonces este conflicto entre federales y centrales? No crean que después de que firmen el Tratado de Paz todo terminó. No, hay que esperar hasta 1814, en diciembre de 1814, cuando llega Bolívar y casi que Bolívar es llamado a que recupere Bogotá, porque lo interesante de esto es que Bolívar ni siquiera era federal. Bolívar, si vamos a intentar clasificar su pensamiento, es mucho más fácil clasificarlo como centralista
que como federal. Y lo gracioso es que él es llamado a que recupere a Bogotá por parte de los federales cuando su pensamiento evidentemente estaba mucho más cerca de las ideas de Nariño que de las ideas de Camilo Torres, aunque los tres compartían ideas desde el punto de vista de la eliminación o de la libertad como tal de los españoles, liberarse de los españoles. Entonces, esa serie de movimientos, por así decirlo, hacen que se estructure de una forma completamente la dinámica de ese primer inicio de país, donde en el centro queremos un poder central y ese poder central está en la antigua capital del virreinato y las demás ciudades que eran satélites de esta al principio se convierten en ciudades que quieren un poder completamente diferente. También hay que entender que Bogotá no es la ciudad más rica ni de lejos, ni tampoco donde vivían las personas con la mayor capacidad económica. Para pensar eso tenemos que pensar en ciudades mucho más importantes donde hay gente realmente adinerada como era Popayán. Pero miren que Popayán no aparece todavía en esta serie de conflictos. Para que Popayán y su capacidad y su importancia económica aparezca, vamos a esperar un poquito más en la historia y por ahora son una serie de ciudades que de una u otra forma estaban buscando una organización. Popayán ya estaba organizada hace rato y Popayán tenía una estructura muy diferente al punto que un momento en la historia que casi que esa parte del sur del país tiene la intención de separarse de la propuesta bolivariana y montar negocio aparte, pero eso va a ocurrir un poco después. Muy bien, este es entonces nuestro primer capítulo de esta nueva serie de videos, donde intenté contarles así brevemente ese conflicto, esa primer guerra civil que ocurre entre federales y centrales, el papel de Antonio Nariño como les digo, uno de los héroes más importantes, para mí, a mí me parece los más importantes por lo menos, en la historia de Colombia, y el papel también de personajes tremendamente importantes como es Camilo Torres, que tenía una idea completamente diferente a la de Nariño, y cómo se llega a establecer una paz para enfrentar el enemigo común que eran los realistas, que los realistas no crean que eran españoles. Después hablaremos también de eso. Hay gente que cree que los realistas eran totalmente españoles. No, había realistas que eran españoles, pero también había realistas nacidos en el territorio actual de Colombia, pues porque obviamente sus ejércitos se nutrían también de nacidos en las colonias. Pero muy bien, eso les contaré un poco más adelante. Entonces, hasta aquí terminamos con esta primera parte de los videos. Ya próxima semana hablaremos de la segunda parte que continuaremos con esta historia de las revoluciones, del conflicto armado colombiano del siglo XIX.